Hola a todos, mi nombre es Valentina García y esto es Medicina Encapsulada. Hoy vamos a tener un video distinto en el canal, ya que voy a dar inicio a una sección que va a ser un poco más personal y también para poder interactuar con todos ustedes e intercambiar conocimiento, intercambiar tips, nuestras rutinas, nuestro día a día en las carreras, ya sea de medicina, enfermería, bioanálisis, del área de la salud en general, y bueno, poder así responder preguntas que de manera resumida traté de englobar para que el video no sea tan largo, pero empezar a conocernos un poco más. Esta era una de las que se repetía en la cajita de preguntas y también me la han dejado en algunos comentarios de los videos de YouTube. Soy de Venezuela, mi universidad es la Universidad de Carabobo, que queda en Valencia, en el estado de Carabobo, y aprovecho este momento para saludar a todas esas personas que también son de acá, de mi país, y también a el top 5 que actualmente lo ocupan México, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Muchísimas gracias por su apoyo, y también el resto de los países que se suman, se suscriben, dejan sus likes y comparten los videos, que son de muchísima ayuda. Les agradezco pues toda esta compañía desde que iniciamos estos videos para aprender y compartir juntos, y los invito a que dejen acá en los comentarios de qué país y de qué universidad son. Y con respecto al nombre, bueno, siempre quise que estuviese la palabra medicina, ya que es mi carrera, y a través del logo, que espero mostrárselos pronto, quería pues mostrar ese símbolo que muchas veces se confunde, y es esa barra de Asclepio de Esculapio la que nos representa, y bueno, la historia que tiene todo esto. Y la palabra encapsulada que la acompaña, pues me gustaba que fuesen dos palabras, y de cierta forma pues expresar cómo a través de estos videos y del contenido de nuestro canal podíamos ir encapsulando o englobando todo ese material que debemos integrar en estas carreras, pues que son tan amplias y con tanta importancia, porque la resolución final es la cura del paciente, el mejor manejo posible para que termine ese proceso de salud de enfermedad. Así que me pareció que pues era algo práctico en el sentido de que día a día es como tomarnos una cápsula con la cantidad de temas que debemos ir manejando y cómo podemos digerirlo y que se quede allí para absorber la mejor cantidad pues, de contenido posible. Siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de dar como tutorías, prepas, dar clases o estudiar incluso como si estuviese dando una exposición. Y soy de la que hace muchos esquemas, gráficos, en hojas blancas, y así pues trato de aprenderme de la forma más dinámica el contenido pues, de las diferentes materias. Y luego de que me regalaron el pizarrón que uso para mis videos, empecé a hacerlo, y estudiando tuberculosis, pues me gustó cómo planteé el esquema de esta enfermedad, que además me llama muchísimo la atención porque es una enfermedad con una alta prevalencia e incluso incidencia, a pesar de que se puede tratar y que se puede curar. Y bueno, de esta forma hice como un resumen lo más corto posible, tratando de hablar de los aspectos más importantes, y de esta manera hice el primer video de mi canal, que fue de tuberculosis. Los invito a verlo, se los dejo acá arriba. Y bueno, así empezó este canal, como una oportunidad para repasar, para mantenerme activo con todos estos temas, y que de cierta forma ustedes también puedan sacarle provecho si les gusta pues algún gráfico o alguna forma de grabarse la información, y que me parece que es un medio distinto para los que son de repente un poco más visuales, o al momento de repasar de una forma más cómoda, simplemente viendo un video con la información necesaria. Por esto, recordando la importancia de investigar en los libros, de acompañarte de papers, de preguntar en clases, de esa práctica que pues te hace más ágil para las diferentes actividades que tienes que desarrollarte a lo largo de tu carrera, y que cada uno puede encontrar la mejor forma para consolidar todo ese conocimiento que necesitamos. En mi caso, no hay ningún médico en la familia. No tengo quizás esa experiencia que cuentan algunos cuando preguntan por qué decidiste estudiar medicina, y es porque a lo largo de tu vida quizás acompañaste a algún familiar en las clínicas, en alguna operación, en algún procedimiento. En mi familia, ninguno. Sí y no. En los primeros años, la parte pues, que es más teórica, sí es bastante extenso la cantidad de contenido que hay que leer, lo largo de muchas materias, y a veces unas son un poco más de entender y de cómo suceden, de mecanismos, mientras que otras tienes que aprenderte sí o sí un nombre determinado, o pues un procedimiento específico, como por ejemplo en el caso de la anatomía, que son nombres que debes saberte porque son así. Pero ya cuando pasas a la parte más práctica, a la clínica como tal, quizás es mucho más de lo que imaginaba, en el sentido de cómo va cambiando el día a día de
llegar al hospital y entrar, pues dependiendo del área en el que te corresponda, ya sea en zona de consulta o en el área de emergencia, en el momento de las guardias, a veces la cantidad de pacientes, pero de verdad que el aprendizaje es muy grato porque vas creciendo en compañía de los residentes, de los especialistas y de los pacientes, que son los que más te enseñan. Pero la verdad que es una carrera muy bonita y llena de un sinfín de experiencias que te ayudan a crecer y aprender cada segundo. No, en lo particular no soy una persona que duerma mucho, incluso a veces me cuesta tomar el sueño, o una vez que me duermo me paro a veces en la madrugada, sobre todo cuando tengo exámenes. Más bien soy de las que va estudiando por bloques, descanso 25 minutos o descanso 40 minutos, dependiendo de cómo le sirva a cada quien, pero no soy una persona de acostarse a dormir largos ratos o tomar siestas. En mi caso particular y en mi universidad, sí hemos tenido una que otras clases online, pero la parte clínica pues la hemos hecho totalmente presencial, siempre cuidándonos con las medidas de prevención debido a toda esta pandemia, que obviamente pues es muy difícil soportar todas esas horas, incluso en el momento de las guardias, con la doble mascarilla, más el face shield, más el gorrito, más el uniforme, más la bata. Y de verdad que soy 100% clases presenciales. Las clases online me parece que no es tan fácil a veces agarrarle pues ese ritmo, y no es lo mismo estar con un profesor o estar en esa rodeado pues de la gente en el momento de una clase, que tratar de hacer ese seguimiento online. Mi materia preferida ha sido semiología. Quizás si tuviese que hacer un top 3, diría semiología, anatomía y fisiopatología, o quizás fisiopatología antes que anatomía. Son las tres que me parece que te permiten, bueno, fisiopatología, entender muchísimo todo. Por supuesto después de la fisiología, pero realmente en la fisiopatología es donde tú pues haces esa conexión de todo lo normal y cómo una alteración genera X patología. Anatomía pues es la base de nuestra carrera a nivel topográfico, de cómo ubicarnos, cómo reconocer estructuras, pero semiología es como que el primer encuentro con las clínicas, es esa pues, destreza del médico a través de la inspección, sobre todo la inspección, que a veces creemos que, bueno, la palpación, la percusión y la ocultación son fundamentales al momento de la exploración, pero la inspección te da tantos datos, te da tantos detalles. Tenemos a un profesor que nos enseñó muchísimo de eso en semiología, que con simplemente ver al paciente desde cómo está sentado o acostado, su facie, pues, esa actitud, el cambio de coloración, algún movimiento, ya sea abdominal o cambios en el patrón respiratorio, como todo eso te puede ayudar a sumar un diagnóstico sin siquiera haberlo empezado a tocar. Por eso creo que la materia preferida, la que diría yo, es semiología. Igual me gustaría saber cuál es su materia preferida, déjenlo acá abajo en los comentarios. La más difícil, bueno, la que más me ha costado en toda la carrera ha sido bioquímica. Recuerdo que el primer lapso era como una lucha contra esta materia, contra los temas, pues desde lo más básico. Incluso pues pedí ayuda un tiempo a un profesor de bachillerato. Luego empecé a estudiar en grupo, me ayudó mucho más, hasta que empecé a hacer mis propios resúmenes con colores, con dibujos. Veía algunos videos, pero sobre todo un cuaderno en el que anotaba todo, hacía muchos esquemas y muchos mapas mentales. Y traté en ese momento de asociar, a nosotros nos daban algunos casos clínicos, entonces como que ir asociando esa parte teórica que pues en la carrera de medicina, en nosotros, no es una bioquímica tan profunda, pero asociar eso, por ejemplo, recuerdo en el caso del tema de vitaminas, a determinados casos clínicos, patologías, y bueno, tratar de entender a través de estos procesos esas bases bioquímicas. Con respecto al año más difícil es, pues, dependiendo. Primer año es como que el choque de esa nueva realidad, del cambio del colegio a la vida universitaria, a una rutina totalmente distinta, a materias nuevas de pues, muchos temas que quizás viste algo muy básico, pero ahora entras en un contenido totalmente distinto al que venías acostumbrado. Y también la cantidad, sobre todo a veces el tiempo que tienes para estudiar y para aprenderte un gran contenido y presentarlo o hacer un trabajo. Pero quitando pues ese año, por ser quizás el primero, la entrada a la carrera, diría que
cuarto año al principio por las guardias, tratar pues de mantener como que ese equilibrio de estudio, el cansancio, la parte práctica, que a pesar de que en tercer año la semiología te ayuda mucho y estás con los pacientes, ya en cuarto año pues estás mucho más en ese rol de doctor y de todo lo que es esa experiencia que vas agarrando desde los diagnósticos, de reconocer, de la presentación de casos clínicos, de entrar a las revistas, de participar en las revistas. Entonces creo que a nivel de la carga y de todas esas materias pues, que se suman, cuarto año, por el hecho de ese cambio, que empiezas tu vida de médico en cierta forma. Actualmente diría quirúrgicas. Me llama mucho la atención desde el preoperatorio cómo preparas a ese paciente y todo lo necesario para poder llevarlo al acto quirúrgico. Ya al momento, pues en la mesa operatoria, cómo puedes ver todas esas estructuras que estudiabas en el libro de anatomía y en el atlas, cómo puedes verlo allí en vivo, e incluso pues en ese post las posibles complicaciones, el seguimiento que debes mantener para que el paciente llegue a la mejor resolución. Y sí, me gustan mucho las técnicas, esa agilidad, esa destreza que tiene el cirujano al momento de tomar decisiones ya estando allí frente al problema que se esté presentando. Realmente no estoy segura, sí tengo como que una lista de cuáles no y más o menos cuáles me llaman la atención. La parte quirúrgica me llama mucho la atención. También me gusta mucho el área de hematología, de todas esas enfermedades de la sangre, pero creo que me falta pues seguir fogueándome un poquito más con las clínicas y estos últimos años para tomar esa decisión. Si no me equivoco, fue con un señor, tenía unos 57 años aproximadamente, y había sido una herida punzante por la región subescapular, en tórax posterior. Realmente fueron como 3 puntos, fue una herida muy pequeña y fue en una de mis primeras guardias de la rotación de cirugía. Y alguna sutura en especial, bueno, recuerdo mi primera episografía. De verdad fue un momento muy emocionante porque había estado practicando y viendo muchos para hacerlo de la mejor forma posible, y ese parto lo atendí pues, desde que llegó el paciente, toda esa preparación y del monitoreo hasta la episografía de la mamá, luego de ese momento de conexión con el bebé y todo. Y de verdad que bueno, los residentes me guiaron y me ayudaron muchísimo. Y otra fue un paciente pediátrico que llegó con una herida en la región aquí parietal, y de verdad tenía 3-4 años y se portó de maravilla. Yo no podía creerlo, al principio estaba nervioso porque pensé que por ser tan chiquito iba a ser pues algo difícil, pero realmente fue un momento muy bonito en la clínica de pediatría. Sí, he atendido varios partos ya. Bueno, aquí les voy a compartir la foto de mi primer parto y la cara de emoción, porque realmente es un momento muy especial, es un momento muy lindo ver cómo todo este proceso fisiológico y tan natural ocurre y cómo formas parte de ello y ayudas a ese primer encuentro del bebé con la mamá. Recuerdo pues que anoté mi libretita y por ahí lo tengo, el nombre, el apellido, el peso, la talla de la primera bebé, fue una niña. También que uno se prepara, ves varios hasta que te dan la oportunidad. Por supuesto debes saberte todas las técnicas, el mecanismo, que acá en mi canal de YouTube tengo un video acerca del mecanismo de trabajo de parto y cómo lograr pues que esto funcione de manera armónica para la llegada del bebé. Sí, he entrado varias veces a quirófano. La primera vez recuerdo que fue un paciente politraumatizado, tenía traumatismo abdominal cerrado, también unas lesiones en miembro inferior izquierdo. No estaba preparada para entrar al quirófano y fuimos como recogiendo la gema del infinito con las enfermeras, con los residentes, para lo que es el kit, pues ya que tienes que entrar en ese ambiente estéril, bien cubierto. Tengo aquí la foto de mi primer momento en quirófano. De verdad fue muy emocionante esa experiencia de entrar, ver cómo funciona todo esto, el movimiento de los cirujanos. De mencionar algunas, pues recuerdo un paciente con una obstrucción intestinal y quedé sorprendida por lo largo de los intestinos y cómo es posible hacer esas resecciones. A veces que decimos, bueno, ¿por cómo cortan tanto? Y la verdad es que todo eso cabe en esa cavidad abdominal. Y también muy bonito fue la primera cesárea en la que entré, ver cómo en ese saquito viene cubierto pues el bebé y todo ese nacimiento. Creo que para las revistas médicas lo más importante es perder la pena y recordar que todo eso que vienes estudiando desde el primer año, desde lo más básico
de la anatomía e incluso de la histología, sumarlo con lo que aprendiste en semio, con la fisiopatología y tener esa seguridad al momento de entrar a ver esos casos clínicos. Para mí lo más importante es no faltar y tratar de entrar en todas las revistas médicas posibles, porque de cada paciente aprendes. A veces hay casos clínicos pues poco comunes y tienes muchísima información que luego llegas a tu casa e investigas más si te llama la atención un específico. Cómo aprendes de los residentes, de los especialistas, de los pacientes, incluso de los familiares, porque cuando empiezas pues este proceso de las revistas médicas y te toca presentar tu caso, tienes que enfocarte en hacer una anamnesis correcta, en esa historia clínica exhaustiva, desde los antecedentes, y muchas veces los familiares son realmente los que te ayudan porque conocen más el tratamiento del paciente. Y no solamente ocurre con pacientes pediátricos, incluso con adultos que a veces presentan un síntoma o algunos signos que ellos pasan por alto, pero los que viven con él o con ella se dan cuenta de los cambios que ha venido presentando, y eso es de muchísima ayuda. Entonces creo que lo primero sería pues adquirir esa seguridad y saber que estos son momentos donde puedes equivocarte y tienes derecho a preguntar. Estás aprendiendo y pues es la oportunidad de absorber todas esas señales de los pacientes, todas esas características semiológicas, esa experiencia que te ayuda más adelante a hacer un diagnóstico, a comprender pues la instalación de una enfermedad y sobre todo pues hacer esa práctica que muchas veces es bueno hacerlo con un compañero desde el momento que empiezas a evaluar, porque quizás te ayuda a que si te saltas alguna parte, ya sea de la historia, alguna pregunta o incluso al momento de hacer alguna exploración, esté pendiente y te recuerde pues, de ese pedacito que te faltó, y cómo tú poco a poco ya lo vas haciendo pues de manera mucho más sencilla y mucho más fluida. Para mí las revistas médicas son súper emocionantes, así como cuando vemos en las series pues ese compartir de conocimientos, de qué piensas, de cuál es tu enfoque hacia ese paciente, cuál es la posible causa, estudiar pues desde lo que ves hasta el momento de la exploración y del tratamiento, y finalmente bueno, lograr la curación del paciente. Creo que también es muy importante el interés que cada quien tenga, pues de llegar un poco antes, no solamente enfocarte en tu paciente, a veces te toca más de uno si tienes que presentar varios casos, pero tratar de visualizar bueno, todos esos pacientes que hay, porque todos te enseñan pues, cosas distintas, de todos aprendes, y lo que no sabes, y las dudas, luego pues completarlo ya sea en clases, preguntar al doctor, leer en tu casa, pero realmente allí es donde vas a agarrar esa práctica clínica y todo lo que es ya la parte de la medicina en sí a nivel pues de tu hospital y de estos últimos años, que realmente lo que te ayuda pues es a ganar más experiencia y perder esa pena tanto con los pacientes como con los doctores y contigo mismo al momento de presentar un caso. Y sin duda soy del team noche o madrugada. Nunca me ha funcionado mucho estudiar en las tardes, siempre pues tengo alguna actividad o bueno, no logro concentrarme realmente, siento que hay muchos distractores, mientras que en la noche o en la madrugada es un momento ya más sereno, más tranquilo, más silencioso, y bueno, en lo personal me sirve muchísimo más estudiar en estas horas. En este caso soy team resúmenes a mano. Siempre me ha gustado escribir, mientras voy leyendo voy escribiendo, normalmente escribo rápido y esto me ayuda pues a terminar los resúmenes quizás en un tiempo corto. Hago muchos dibujos y esto me ayuda al momento de hacer los exámenes. Recuerdo que hice este dibujito o recuerdo que hice un mapa o hice un esquema. A veces uso colores, a veces simplemente pues, coloco frases o palabras determinadas, pero me gusta mucho escribir todo, ya sea en mis cuadernos o en hojas. Hago pues ese orden de lo que voy estudiando, cómo lo entiendo, y de esa forma lo plasmo y siento que a mí me funciona mucho más al momento de recordar y de tener un fácil acceso del tema. Creo que soy más de estudiar en silencio, y si coloco música es música instrumental, no suelo colocar canciones con letras porque siento que esto más bien me distrae. Entonces coloco a veces música clásica, me gusta mucho estudiar con esta música, o incluso esos playlists que hay de todas las canciones de Disney con solamente las melodías. Si es de algunos de mis artistas, también de igual forma coloco la melodía, la pieza instrumental, para tratar de tener cierta compañía, pero no dirigir mi atención hacia la canción. Si utilizo el método Pomodoro, sobre todo cuando quiero enfocarme o tener un momento pues, más eficiente de estudio, sobre todo si es un fin de semana
en una tarde que, como les dije, me cuesta un poco más concentrarme a estas horas, aplico el método Pomodoro dependiendo de los bloques que vaya a hacer. Incluso aquí en YouTube les subí un video donde pues estudié con este método a ver si les funciona, si ya lo han hecho y quieren hacerlo pues en compañía de este videoclip que les dejé. Me parece que es un método muy bueno porque te trazas esa meta de ir cumpliendo pues, los bloques que te plantees, y de cierta forma sientes que cumples esa meta, ese objetivo cuando suena la campanita de que se acaba ese primer momento de estudio. En los breaks tratar de escuchar música o alguna merienda o simplemente acostarte a descansar un rato. Creo que es una forma pues, de incentivarte a estudiar, de sacar la mayor cantidad de contenido posible, porque te alejas de todos los distractores y es solamente tú estudiando, tratar de dejar todos los dispositivos que te puedan distraer. Y de verdad que me parece una forma excelente de concentrarte y también de plantearte un reto de estudiar 1, 2 o X tema en un tiempo determinado. Con respecto a consejos, dependería de qué área estemos hablando, pero creo que dos cosas importantes. Uno es conseguir tu método de estudio. Si es hacer resumen, si es únicamente leer, si es escuchar las clases después de grabarlas, si es explicarle el tema a otros, si es estudiar en grupo, o si prefieres concentrarte en tu cuarto, si prefieres estudiar por largos periodos, o eres más de ir tomando breaks para hacer pues más dinámica la tarde, la noche, o dependiendo del momento que estudies. Creo que eso es lo más importante, entender qué proceso te ayuda más a tu forma de aprender y a tu forma de retener. Y el otro consejo creo que sería tratar de mantener lo más equilibrada posible tu rutina, que no te enfrasques únicamente en la carrera, y esto hay que mantenerlo desde el día 1. Muchas veces cuando empezamos la carrera dejamos algunas actividades que practicamos porque creemos que todo el tiempo lo necesitamos es únicamente para estudiar, y más bien siento que de esta forma uno se vuelve más disperso, mientras que si conservas, ya sea si tienes alguna actividad como la música, el deporte, algún baile, algún arte, es mejor mantenerlo y que busques la forma de organizarte, porque siempre la hay, y de esta forma te distraes, despejas la mente y luego llegas con mucha más concentración y ya mucho más descansado de la parte mental para tu proceso de estudiar en sí. Entonces creo que ese consejo es muy importante para todos los que van a empezar a estudiar, los que ya estudian, y en realidad pues, en la vida en general tener una rutina que no te concentres únicamente en un factor. Y lo más importante es eso, organizarte, distribuirte y que sientas que no solamente estás aprendiendo una cosa, sino que mantienes tu vida, mantienes lo que te gusta hacer, y de esta forma te ayuda más bien todas estas actividades extras a tener un mejor desempeño en tu carrera. Y bueno, este fue el video de hoy. También los invito a que cada una de estas preguntas las respondan, coloquen el numerito y la respuesta al lado, o si quieren responder alguna en específico o compartir alguna experiencia personal en base a alguna de las interrogantes que hablamos el día de hoy. Bueno, por último, invitarlos a que se suscriban, a que compartan estos videos con sus amigos de la universidad, de la carrera, a que activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba los próximos videos. También recordarles que cualquier sugerencia para un próximo tema, algún contenido en específico que les gustaría repasar o algún otro método, pueden dejarlo en los comentarios, y de esta forma yo iré anotando pues para ir sumando más contenido al canal. Gracias nuevamente y nos seguimos viendo por acá por Medicina Encapsulada.